Hoy te traigo un tema que me apasiona, algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. A raíz de una efeméride que encontré en Wikipedia sobre un ataque realizado por un submarino, el submarino Wilhelm Gustloff, un submarino ruso, que atacó a un barco alemán lleno de refugiados. En este ataque murieron 9.343 personas, incluidos unos 5.000 niños. Esto ocurrió el 30 de enero de 1945. Y esto me lleva a contarte sobre la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial. Unos hechos tan vergonzosos como cruciales para acabar con la guerra. Esta guerra tuvo varios frentes. El más conocido quizás sería el del Atlántico, en el que Alemania hizo una guerra muy sucia para intentar que Reino Unido estuviera aislado, ¿vale? Y mandaban todos los U-Boot, que les llamaban los submarinos alemanes, eran los lobos y salían de caza. ¿Qué es lo que cazaban? Tanto barcos militares británicos como, lo más vergonzoso, barcos de suministros. Es decir, querían que Reino Unido se muriera de hambre. Entonces Estados Unidos le mandaba muchísimas provisiones a sus primos de Reino Unido y los alemanes se dedicaban a hundirlos. Y tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, en diciembre del 41, los submarinos alemanes pues tuvieron un enemigo más y ya tenían carta blanca para atacar todo. Entonces atacaron a un montón de barcos mercantes en la costa este de Estados Unidos, en el mar de la Antilla, en el Golfo de México. Tuvieron muchísimo éxito, muchísimo. Eran imparables, prácticamente imparables. Pero después de un tiempo, los americanos, pues espabilaron, ¿no? Y lo que hicieron los alemanes fue volver a su antigua táctica, que era apostar submarinos por el océano y esperar. Y cada vez que venía un convoy, atacar. El 9 de mayo del 42, el destructor HMS Bulldog capturó un submarino alemán y lo capturó intacto. Y aquí es lo que decía que fue una parte crucial de la guerra. Para terminar con esta guerra, encontraron una máquina Enigma. Y esa máquina Enigma, en perfecto estado, se llevó a Bletchley Park, en Inglaterra, y con ella se consiguió descifrar el código Enigma. Que eso es eso se merecería un episodio, pero muy, muy grande, y posiblemente por comentar en el otro podcast de esta Fantasy Factory, seguramente lo traiga algún día. Porque eso sí que es dentro de la Segunda Guerra Mundial que me apasiona, eso puede ser el tema que más me apasiona. Pero bueno, el descubrimiento de esta máquina Enigma pues ayudó muchísimo a acabar con la guerra. ¿Por qué? Porque descubrieron cómo se comunicaban los alemanes y tuvieron un as en la manga, los aliados. Tuvieron que hacer concesiones para que no supieran que tenían esa máquina Enigma, pero bueno, eso es otro tema, como ya te he dicho. ¿Dónde también hubo esta guerra submarina? Porque ya hemos dicho que en el Atlántico sobre todo fue atacar convoys para acabar con los suministros, ¿vale? En el Pacífico la situación era diferente. Esta vez eran los estadounidenses los que aniquilaban los barcos japoneses. Y hacían la misma táctica que los alemanes. Por eso muchas veces pensamos que, por todo lo que nos han vendido la propaganda, ¿no?, estos años, que unos eran muy buenos y los otros eran muy malos. Y sí que los otros eran más malos, pero en una guerra
nadie es bueno 100%. También en el Pacífico los submarinos británicos participaron en ataques contra japoneses, principalmente en aguas costeras. Y bueno, no les fue mal, pero los submarinos japoneses al principio tuvieron muchísimo éxito destruyendo 2 portaaviones estadounidenses, que es un golpe muy muy fuerte en una guerra. También aquí estuvieron los submarinos italianos y algún submarino alemán, pero fueron agentes residuales. Hemos dado cuenta que estaba muy muy lejos del país. Italia está en el mar Mediterráneo, sus submarinos tendrían que dar una vuelta enorme y Alemania tenía otros problemas. También hubo despliegue en el mar Mediterráneo, que bueno, puedes pensar que tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Porque en el Atlántico es donde te tienes que partir la cara con los ingleses, con los americanos. Entonces, en el Mediterráneo, ¿quiénes estaban? Francia, que ya estaba ocupada, España, que era neutral, entre comillas, a la guerra, pero más partidaria de Italia y Alemania. Está Italia, Grecia, que ya estaba conquistada, y estaba el norte de África, que también lo tenían los alemanes. Aunque bueno, ahí hubo una batalla muy dura con los ingleses. Pero en el Mediterráneo, cerca de 60 submarinos alemanes realizaron el peligroso paso al mar Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Pero solo uno de ellos completó el viaje en ambos sentidos. Karl Donitz, el jefe de la Kriegsmarine, siempre se mostró reacio a enviar botes al Mediterráneo, porque estarían como dentro de una bañera, ¿no? No tendrían sitio para escapar. Pero reconoció que los cuellos de botella naturales, como el estrecho de Gibraltar, pues eran un sitio muy bueno para hacer ataques de submarino. Date cuenta que tiene que pasar todo el mundo por una zona muy pequeñita. Solo tienes que poner a tus lobos alrededor. Los submarinos fueron enviados en el Mediterráneo para ayudar a los italianos, aunque muchos fueron atacados en el estrecho de Gibraltar y 9 fueron hundidos mientras intentaban el paso y otros 10 resultaron dañados. El Mediterráneo es un cuerpo de agua claro y muy tranquilo. Como te he dicho, es prácticamente una bañera. Y ahí era una locura intentar meter submarinos. O sea, no tienes sitio donde escapar. Sí, tienes la promesa de que en el estrecho puedes cazar a muchísimos, pero un submarino, a mi entender, vale más que un barco normal. Es más caro y más complicado de hacer. También tenemos en el Océano Índico una pequeña batalla submarina, que fueron los japoneses. Ahí estuvieron los japoneses básicamente obligando a la flota de superficie británica a retirarse a la costa del este de África. Pero es como antes, es una zona que no tiene mucho sentido destinar recursos, porque aquí los japoneses tenían que defender sus islas y toda la costa asiática de la parte que venía de Estados Unidos, y Alemania, como ya te he dicho, tenía que defender el Atlántico, que es donde tenía que acabar con Inglaterra, y no lo logró. Entonces, recapitulando, esto fue una guerra muy sucia, yo es lo que creo, que se acabó más con gente inocente, refugiados, gente mercante, en un intento de obligar a una nación a rendirse por hambre y por falta de suministros, porque recordemos que Reino Unido es una isla. Es lógico
A ver, es cruel, pero es lógico realizar ese tipo de batalla. ¿Quieres acabar con ellos? O puedes o bombardear y hundir la isla, o acabar con ellos apretándoles en los suministros. Por eso digo que me parece cruel, porque al final tú vas en un barco mercante, no ves lo que tienes debajo y de repente aparece un torpedo y te hunde. Y la muerte en el mar no creo que sea muy agradable, la verdad. Así que nada, como te he prometido, esta ya es la segunda vez que cumplo mi promesa, en menos de 15 minutos te he contado algo que te pueda entretener. Nos escuchamos.